El pasado es un recurso que desde el presente podemos utilizar para potenciarnos o para hundirnos. La nostalgia tóxica. Borra sistemáticamente lo malo y tiende a amplificar lo bueno. Las personas que se amargan la vida es porque todavía tienen en el presente los recuerdos negativos del pasado. Hay que pensar en ella como en una red social tipo Facebook, ¿no? Que nos va a enseñar lo más agradable que tampoco se corresponde exactamente con la realidad. Eso lo he detectado mucho en los problemas amorosos. La nostalgia y la idealización son un círculo vicioso. A veces puede ser un punto de anclaje a la vida, a la belleza de la vida, cuando pasamos por momentos difíciles. Por tanto, bienvenida la nostalgia adecuadamente gestionada. ¿Y qué quiere decir adecuadamente gestionada? Hola amigas y amigos, antes de continuar con el episodio quiero aprovechar este momento para invitarte a un encuentro muy especial que estamos preparando con todo el cariño junto a mi equipo. Si estás aquí, escuchando Ojalá lo hubiera sabido antes, quizás no es por casualidad. Quizás hay en ti una parte que desea parar, comprender, volver a sentirse. Por eso hemos creado 2 encuentros online totalmente gratuitos, pensados para quienes se sienten desconectados de sí mismos, en una situación de estancamiento o simplemente con la sensación de que las cosas no pueden seguir igual. Será en directo y será los días 2 y 3 de julio. Además, al inscribirte, entrarás en un grupo privado de WhatsApp donde estaremos compartiendo reflexiones, audios, ejercicios, para poder estar contigo incluso antes de esas 2 sesiones de los días 2 y 3 de julio. Puedes reservar tu plaza totalmente gratuita desde el enlace que te dejamos en la descripción. Será un espacio para detenernos, para mirar adentro y quizás empezar a volver a casa. Y ahora sí, seguimos con el episodio de Ojalá lo hubiera sabido antes. Un fuerte abrazo. Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo otro Ojalá lo hubiera sabido antes. Hoy para hablar de un tema muy interesante, la nostalgia. Dice el dicho que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y a veces lo repetimos como un mantra, mientras idealizamos épocas que nunca vivimos o recordamos selectivamente solo lo bueno de lo que sí experimentamos. La nostalgia se ha convertido en una droga que puede ser la favorita emocionalmente para muchas personas. Nos permite escapar de la complejidad del presente y refugiarnos en un pasado editado, modificado, filtrado y mejorado por nuestra memoria. Pero esta adicción al ayer nos roba la capacidad de construir un mañana mejor. Porque hay una trampa, que es la memoria selectiva. Nuestro cerebro funciona como un editor benevolente. Borra sistemáticamente lo malo y tiende a amplificar lo bueno. Recordamos las vacaciones de la infancia como mágicas, pero olvidamos las discusiones familiares o las peleas durante el viaje. Idealizamos la música de los 80, pero no recordamos las canciones horribles que también sonaban. Pensamos que antes las relaciones duraban más, pero ignoramos que muchas personas permanecían en matrimonios profundamente infelices por la presión social. Cada generación cree que la anterior era mejor. Los que vivieron los 90 añoran los 80. Los de los 80 suspiran por los 70. Los boomers romantizan los 50, una década que sus padres consideraban problemática. Y esta cadena infinita revela una verdad incómoda. La nostalgia no tiene que ver con la realidad del pasado, sino con nuestra insatisfacción con el presente. Y de eso vamos a hablar. Y hoy va a abrir tema nuestro querido psicólogo, maestro y amigo Antoni Bolinches. ¿Estarías de acuerdo con este planteamiento inicial, querido Tony? Pues sí, pero haría también una matización con respecto a la memoria selectiva. Y es que no sé hasta qué punto habéis detectado lo mismo a nivel social que yo he detectado a nivel clínico, que esa memoria selectiva tiene tendencia a recordar lo bueno en el perfil del optimista, pero que por desgracia tiene tendencia a recordar lo malo en el perfil del pesimista, con lo cual el recuerdo se convierte en un refuerzo o profecía autocumplidora. Es cierto, evidentemente, que si no pudiéramos olvidar, no podríamos ser felices. Por eso, curiosamente, las personas que se amargan la vida es porque todavía tienen en el presente
los recuerdos negativos del pasado. Curiosamente, esa variable optimismo-pesimismo es fundamental para tomarnos la vida de una determinada manera, para amargárnosla o para endulzárnosla. Eso lo he detectado mucho en los problemas amorosos, en las personas que vienen y me dicen, bueno, es que yo he tenido mala suerte en el amor. Mis parejas siempre me han dejado. Y entonces digo, vamos a hacer una revisión de esa creencia para ratificarla. Entonces resulta que las personas se dan cuenta que ellos dejaron a 4 parejas y a ellos solo los dejaron o las dejaron 2 parejas. ¿Cuál es el problema? Que ellos se han quedado con lo que les hizo daño a ellos, no con el daño que pudiera generar su decisión de abandonar a otra pareja. Por tanto, la memoria es selectiva y por eso hemos de procurar no engañar a nuestra propia memoria. Y para no engañar a la propia memoria, yo propongo un diálogo interior, o sea, hablar con nosotros mismos y tener capacidad de resistir la frustración. Porque quien no acepta una mala experiencia, automáticamente distorsionará su percepción de la realidad. Esa sería una primera idea fuerza. Pues, Francés, ideas a partir de lo que venimos hablando. También habría que hablar del papel tergiversador de la memoria. O sea, nuestra amiga Silvia de la Coan siempre nos dice que las biografías son un subgénero más de las obras de ficción. ¿Por qué? Porque 2 personas no recuerdan de la misma manera el mismo hecho. De hecho, Alex y yo podemos haber ido juntos a Japón a promocionar un libro, cosa que hicimos, pero si lo contáramos en nuestras memorias, contaríamos cosas totalmente distintas. Y en eso, los chinos, que tienen en su acervo cultural muchísima sabiduría, tienen una frase que siempre me ha hecho mucha gracia, que es que cuando los calvos mueren, la nostalgia los convierte en cabezas rizadas. Y eso es así, ¿no? ¿Qué sucede, no? Por ejemplo, una persona puede haber tenido una relación durante 10 años, un tiempo X, luego esa persona le abandona o los caminos se separan por lo que sea, y en un momento de nostalgia va a recordar solo los highlights, ¿no? Los momentos más agradables que han vivido juntos. Pero esa nostalgia no va a recoger el aburrimiento, las discusiones, las frialdades que hubieron en todo eso. Por lo tanto, cuando veamos la nostalgia, hay que pensar en ella como en una red social tipo Facebook, ¿no? Que nos va a enseñar lo más agradable, pero que tampoco se corresponde exactamente con la realidad. Absolutamente. Documentemos honestamente el presente. Por eso Antonio hablaba del diálogo interior, pero también de hacer un buen diario. Podemos documentar nuestra vida, incluyendo tanto los momentos desafiantes o difíciles como los hermosos, ¿no? Escribamos un diario en el que ubiquemos no solo lo bueno, sino también nuestras luchas, superaciones, aceptaciones y aprendizajes. El futuro no necesita una imagen completa, editada, necesita la realidad. Pero algo importantísimo, quizás lo más importante a mi modo de ver, invirtamos energía en mejorar el presente. Cada hora que pasamos suspirando por el pasado es una hora que no dedicamos a mejorar nuestra situación actual. Canalizar esa energía nostálgica hacia acciones constructivas, aprendiendo nuevas habilidades, fortaleciendo relaciones actuales, trabajando en proyectos que aporten ikigai, valor y sentido, nos permite que el presente se mejore con trabajo presente. Y luego quizás diferenciaría entre la nostalgia tóxica y el aprendizaje. No toda reflexión sobre el pasado es mala, al contrario, muchas de ellas son imprescindibles y necesarias. Pero es saludable recordar lecciones aprendidas, valorar experiencias formativas y mantener conexiones emocionales con nuestra historia. La diferencia está en la acción.
La nostalgia tóxica nos paraliza en el pasado, mientras que el aprendizaje sobre lo vivido nos impulsa hacia adelante con sabiduría acumulada. Por lo tanto, situémonos en el presente. Creo que es importante aprender del pasado, eso es fundamental, es crítico para cultivar la sabiduría y la madurez y salir de la neurosis, pero también es muy importante hoy, y aquí tengo el privilegio de estar con dos amigos y maestros del alma, hermanos, pero también amigas y amigos que nos seguís y que nos acompañáis, rodémonos de personas que hablen más de proyectos que están trabajando en ellos que del pasado, que estén construyendo cosas nuevas, aprendiendo constantemente y adaptándose a los cambios. ¿Por qué? Porque su energía es contagiosa y nos ayuda a ver oportunidades donde otros solo ven decadencia. Querido Tony, sigamos en la Sí, línea sí. de ir aportando ideas. Acaba de sacar un tema axial fundamental y le has dado una conceptualización, has hecho una definición operativa óptima cuando has hablado de la nostalgia tóxica. Mm. Ese es el gran problema. Y te lo digo, querido amigo, porque yo en mi familia he tenido genitores y ancestros que estaban siempre en la nostalgia tóxica y se perdían el presente y se perdían la construcción del futuro. Yo creo que aquí, en el inconsciente colectivo de nuestra sociedad, hay un poema archisabido, archipopular, que es muy bonito, pero que ha hecho mucho daño. Y recordáis cuando Rubén Darío decía: juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Claro, cuando se idealiza la juventud, entonces todo el mundo tendrá nostalgia tóxica. Cada época de nuestra vida puede ser la mejor, a condición de que no queramos que sea de la misma manera. Siempre hay alicientes vitales, siempre podemos tener un ikigai. Francés hizo este maravilloso estudio de campo, ¿no? De personas que vivían más de 100 años precisamente porque tenían un aliciente vital. Pero evidentemente mis alicientes vitales a los 78 años no pueden ser los mismos que cuando tenía 28. Y si yo creo que lo único que he tenido es juventud, me amargaré la vida indefinidamente porque entraré en la nostalgia tóxica. Y entonces es cuando entramos en la idealización. ¿Cuál es el gran problema a nivel psicológico? Que voy a ver si lo intento describir de manera gráfica para que nos quede claro a todos. La nostalgia y la idealización son un círculo vicioso. O sea, precisamente porque idealizo aquello que tuve y ya no tengo, tengo nostalgia. Pero precisamente porque tengo nostalgia, refuerzo la idealización. ¿Por qué? Porque como tenemos la tendencia a evitar el sufrimiento, entonces evidentemente voy olvidando lo malo y recordando lo bueno, excepto, ya he dicho, los pesimistas. Por suerte, con respecto a la dinámica del olvido, es mucho más frecuente, porque si no, la persona moriría de frustración existencial, que la tendencia sea más a recordar lo bueno que no a focalizarnos en lo malo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque de cerca nadie es grande. Todos tenemos defectos. El gran problema de las parejas, si recordáis la tesis que yo defiendo, es que cada pareja queda sometida en la convivencia a la matemática de los sentimientos. Y que lo bueno con el tiempo es menos bueno porque nos habituamos y lo malo con el tiempo es peor porque nos saturamos. Pero para más INRI, incluso lo bueno por saturación se convierte en malo. Por eso, como sabéis, hago ese juego de palabras en el que digo que evidentemente el exceso de defectos nunca será una virtud, pero el exceso de virtudes puede ser un defecto por exceso. Por eso la persona simpática
se convierte en insustancial, la trabajadora en un adicto al trabajo, la seria en aburrida, etcétera, etcétera. Por eso, el alejarnos del recuerdo lo dulcifica. El gran paradigma de esto es lo que podemos comprobar en los entierros. Cuando vamos a un entierro, la tendencia es a resaltar las cosas buenas de la persona que ha muerto. Bueno, si era malo, decía, no era tan mal tío. ¿Sí? Si era bueno, era buenísimo. O sea, ¿por qué? Porque de muerto nadie da miedo. Los que dan miedo son los vivos. Y a partir de ahí, cada uno se crea su propio discurso para hacer la paz con su propia conciencia y exonerar, en un acto de magnanimidad, exonerar de la maldad a las personas que ya no nos pueden hacer daño. Por tanto, idea fuerza con respecto a la valoración del recuerdo nostálgico. Gracias a que podemos transformar el recuerdo y dulcificarlo, podemos ser felices. Gracias a la que memoria es selectiva, con el tiempo olvidamos lo malo y recordamos lo bueno. Y gracias a que somos conscientes de eso, podemos incluso modificar nuestros recuerdos por aceptación superadora del mal recuerdo. Uno de los conceptos que os gusta de la terapia vital es el concepto de aceptación superadora, porque solo puedo cambiar aquello que puedo previamente aceptar. Luego, no distorsionemos los recuerdos, a no ser que lo hagamos desde la intención consciente de crear una homeostasis. No convirtamos en buenas personas a las malas, ni a malas a las buenas, sino que hagamos una valoración racional y autoconsciente, aceptemos que todos tenemos defectos y virtudes, aceptemos que cuando éramos felices también habían cosas que nos hacían infelices y que cuando éramos infelices también habían cosas que nos hacían aceptar la infelicidad. Recordemos a Confucio, que nos decía que solo puede ser feliz siempre el que sabe ser feliz con todo. Y para eso hemos de manejar adecuadamente los recuerdos. Repito, saber olvidar ya es tener buena memoria y todavía sería mejor memoria tener tendencia a recordar lo bueno sin forzarnos y olvidar lo malo sin presionarnos. Eso sería un enfoque existencial para hacer un buen diálogo interior que permitiera reconvertir lo malo en menos malo y lo bueno en mejor. Maravilloso. Fantástico, Tony. Querido Francesc. Pues me gustaría, como contrapunto, hablar de algunas utilidades de la nostalgia. No siempre es tóxica, a veces puede ser un punto de anclaje a la vida, a la belleza de la vida, especialmente cuando pasamos por momentos difíciles, pues podemos recordar momentos en los que nos sentimos pletóricos, en los que estábamos aprendiendo, en los que descubríamos la vida, para recordarnos que la vida no es solo lo que tenemos ahora y tampoco es solo aquello que vivimos entonces. Entonces, para mí, la nostalgia es también como un botiquín de recuerdos de los que podemos echar mano para recordar otros yoes que están dentro de uno mismo. Y, por ejemplo, los grandes compositores de la música clásica, pensemos que hay muy pocas piezas que estén compuestas en tono mayor, casi todo es tono menor. Incluso las baladas, los que saben un poco de música, saben que se tocan normalmente con la menor, re menor, estas combinaciones de acordes. Y suelen hacer referencia a momentos del pasado. Un ejemplo clarísimo, que ya lo dice el título, Yesterday, ¿no?, de los Beatles. Qué grandísima canción. Ahí vemos una manera productiva de usar la nostalgia. Creas una obra de arte que ilumina el presente. Estamos hablando del pasado, pero haces felices en el presente a muchísimas personas. O lo que decía antes, cuando estamos sufriendo,
recordar que hemos sido felices es una manera de equilibrar nuestra visión de la realidad. Ahora estoy recordando la magnífica película Historia de un matrimonio con Scarlett Johansson y Adam Driver, que empieza que ellos dos están en la consulta de un terapeuta y cada uno está narrando qué es lo que le gustó y qué es lo que le enamoró del otro. Luego, al final de esta sesión, que es el inicio de la película, vemos que se están separando, ¿no? Y el terapeuta les dice, mira, os he pedido que miréis atrás para saber todo lo que amabais del otro, para saber por qué hubo una vez en la que quisisteis uniros y eso se puede reconvertir en amistad, ¿no? Después de esto. Entonces, esa sería otra manera constructiva de usar la nostalgia. Y terminaré con un título curioso. El otro día, escuchando un programa de cine, vi que Las memorias de Simone Signoret, que fue una gran actriz francesa que también hizo películas en Inglaterra, alguna en Estados Unidos. Fijaos qué título curioso para alguien que revisa su vida. Decidió titular su biografía La nostalgia ya no es lo que era. Buenísimo, buenísimo. Y de todo lo que hemos visto hoy, para ir concluyendo, recordaremos de nuevo ese aforismo que tanto nos gusta a todos, a los tres, de Paracelso: el veneno está en la dosis. La nostalgia puede ser inspiradora, como muy bien nos ha mostrado Francesc, poniendo el ejemplo de mi canción favorita, Yesterday. Es deliciosa, creo que es la canción de pop que está en el número 1 de mis preferencias. Benditos sean los Beatles y bendito sea Paul McCartney, que creo fue el principal artífice de esta composición. Pero también nos puede hundir. Por lo tanto, se trata de ser selectivos, cómo manejamos los recuerdos, cómo miramos el pasado y cómo lo vestimos emocionalmente, procurando también activar a nuestro adulto o adulta interior, que es la que da, o el que da el sentido de realidad, tanto al presente como al pasado como al futuro. Por lo tanto, la nostalgia en sí misma no es buena ni es mala. Puede ser una adicción, puede ser una inspiración. El futuro que nuestros descendientes recordarán con nostalgia lo estamos construyendo hoy, con nuestras decisiones presentes. Por lo tanto, dejemos que la nostalgia, por un lado, nos inspire, pero tampoco dejemos que nos robe la oportunidad de vivir en la única época en la que realmente podemos actuar, que es el eterno presente. Para cerrar, me gustaría dar la palabra a Antoni y a Francesc de nuevo, que sean ellos los que despidan el programa de hoy. Querido Antoni, conclusiones finales. Sí, de hecho, al hilo de lo que habéis comentado los dos, vamos a hacer un pequeño apunte que a la vez sea una aportación productiva y que todos los seguidores de Ojalá puedan poner en práctica. Lo que podríamos calificar la gestión de la nostalgia. La nostalgia se fundamenta en un recuerdo del pasado, pero como vosotros habéis ejemplificado con la canción de los Beatles, con la poesía que casi siempre recoge recuerdos del pasado, los sublima en el presente y los proyecta hacia el futuro, precisamente por ser un recuerdo del pasado, puede convertirse en una inspiración del futuro para orientarnos en una nueva dirección, para matizar la dirección, para aplicar el aprendizaje y la lección vital que el recuerdo del pasado tiene todavía en el presente. Por tanto, bienvenida la nostalgia adecuadamente gestionada. ¿Y qué quiere decir adecuadamente gestionada? Aquella nostalgia que la asimilo hasta un punto que me permite un aprendizaje vital de presente que podrá tener una expresión en el futuro. El ejemplo paradigmático es el que planteabas tú, Francesc. O sea, cuando uno hace sus memorias, está haciendo la paz con su pasado, está actualizando ese pasado, lo está adornando, pero a la vez lo está asimilando, lo está dulcificando, lo está elaborando, lo está superando. Esa debería ser la función de la nostalgia, no una vivencia de que ya hemos perdido
lo que tuvimos, sino que hemos aprendido de lo que tuvimos. Y eso que aprendemos de lo que tuvimos está en nosotros. Por eso se suele decir que la veteranía es un grado. Y se dice también que el diablo sabe más por viejo que por diablo. La persona que ha asimilado su pasado ha asimilado la nostalgia, ha crecido, se ha enriquecido, ha madurado con esa nostalgia. Y por tanto, la nostalgia bien asimilada sería la gasolina y el predictor de los caminos productivos del futuro. Bienvenida a la nostalgia del pasado cuando se convierte en aliciente e inspiración de futuro, que en el fondo es lo que hemos pretendido en este capítulo dedicado a eso que todos tenemos, pero que no todos utilizamos igual. ¿Qué es lo que hemos vivido en el pasado? ¿Hasta qué punto nos sirve de lección vital para orientarnos productivamente en el futuro? Quien aprende del pasado tiene garantizado un futuro mejor. Quien no aprende del pasado, lo que tiene garantizada es la frustración existencial y una nostalgia tóxica. Alex, ese concepto de nostalgia tóxica creo que lo hemos de incorporar al léxico, al glosario de conceptos básicos de la escuela humanista y la escuela de transformación vital, porque nada más tóxico que un pasado que no esté asimilado, porque aquello que no ha sido asimilado siempre será idealizado, y quien vive en la idealización del pasado nunca tendrá un presente ni un futuro feliz. Por tanto, asimilemos el pasado si queremos tener futuro. Sensacional. Gracias, querido maestro. Francés, por favor, cierras tú. Pues me cerraría con un apunte, y es que no confundamos el pasado con la juventud, porque a veces en el juego de la nostalgia eso sucede, ¿no? ¿Cuántas personas te dicen, Barcelona ha perdido mucho? Cuando yo era joven era mucho más bonita que ahora, ¿no? Yo recuerdo cómo era Barcelona cuando yo era muy joven, no era más bonita que ahora, era peor, porque tenían muchos más carriles de coches y había muchos más problemas sociales. Lo que pasa es que la persona recuerda su mirada de cuando era joven, de las cosas que hacía en aquel momento, y quizás desde esa mirada actual, pues esta persona está viendo la televisión y es más sedentaria. Y recuerda con nostalgia pues todas las actividades que hizo de joven, y eso lo identifica con una ciudad. Lo mismo con la música, ¿no? Hay quien te dice, la música de los años 70 o de los 80 era mucho mejor que ahora. Mi pregunta es, ¿tú sabes lo que se está haciendo ahora? Porque quizás más allá de lo que suena en un taxi, hay miles de grandes artistas que tú no conoces porque no estás haciendo lo mismo que hacías en esa edad. Entonces, diferenciar qué corresponde a ciertos periodos de la vida y a la realidad de las cosas. Y terminaré, yo creo que un elemento muy nutritivo de la nostalgia es lo que permite cimentar la relación entre amigos. Yo tengo amigos muy antiguos con el cual tenemos presentes que no podrían ser más distintos. Si nos basáramos en el presente no podríamos compartir nada, pero el hecho de poder viajar a momentos de aventuras juveniles, a la universidad, al instituto, a personas que conocimos, nos une, y eso hace que la relación siga viva. Por lo tanto, la nostalgia también puede servir para relaciones de largo recorrido, porque hemos vivido aquello juntos, sabemos que lo compartimos y es como un secreto que solo tú y yo podemos comprender. Brillantísimo, me ha encantado, querido Francés. El pasado es un recurso que desde el presente podemos utilizar para potenciarnos o para hundirnos. Nostalgia tóxica, nostalgia que eleva. ¿Qué elegimos? Y con eso nos quedamos. Os mandamos un fuerte abrazo. Gracias, querido Tony. Gracias, querido Francés. Gracias, Tony Ubach, nuestro querido Spielberg, que no aparece en la imagen,
pero que gracias a él tenemos cada semana nuestro ojalá, y nos encontramos la próxima semana con más reflexiones que ojalá hubiéramos sabido antes. Un fuerte abrazo.